Muy buenos días o muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un representante del boom latinoamericano. Vamos a hablar de Julio Cortázar, ese argentino que ha renovado o ha hecho temblar también las letras hispanas. Conozcamos o recordemos un poquito acerca de lo que era el boom latinoamericano. El boom latinoamericano es aquella etapa donde se consolida la nueva narrativa. Esto ocurre en la década de 1960. Es considerada esta década del 60 como una edad dorada de la nueva novela, ya que en ese entonces las novelas hispanas, hispanoamericanas o latinoamericanas van a suscitar un inesperado interés y una demanda por parte de Europa y Estados Unidos. Vamos a observar que estas novelas del boom se van a distinguir por tener una serie de innovaciones técnicas en la narrativa, innovaciones tales como el realismo mágico o lo real maravilloso, que va a superar a sus referentes europeos y norteamericanos, es decir, a sus maestros europeos y norteamericanos, como en el caso de Faulkner. Y gracias a qué es de que ocurre este movimiento conocido como el boom latinoamericano. Bueno, juega un papel importante la difusión de estas novelas gracias a la editorial española Seix Barral y su premio Biblioteca Breve. Ambos van a dar a conocer a esa nueva legión de jóvenes narradores de gran talento, entre los cuales podemos citar a Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y por supuesto a Julio Cortázar. Te haré recordar un poco el proceso que ha tenido la nueva narrativa hispanoamericana, esa narrativa que inicia con lo que es el vanguardismo. Vamos a ver que el vanguardismo en Hispanoamérica surge, al igual que en Europa, por los años de 1920. Bueno, en los años de 1920 y 1930, hablando netamente de la narrativa, vamos a ver que surge la corriente de regionalismo y en Perú conocido como indigenismo. Posteriormente, en la década del 40 y 50, se da una etapa de consolidación en la nueva narrativa y van a destacar narradores como Alejo Carpentier, Juan Rulfo con su Pedro Páramo, tenemos a Juan Carlos Onetti con El Astillero, tenemos a Jorge Luis Borges con El Alés, con sus ficciones, a José Donoso, a Ernesto Sábato con El Túnel, a Augusto Roa Bastos, a José Lezama Lima y por supuesto a Miguel Ángel Asturias, eh, con su Señor Presidente y Leyendas de Guatemala. Vamos a ver que después de esta etapa de consolidación, donde ya las novelas latinoamericanas, eh, centroamericanas, en el caso de otros escritores, o sea, esas novelas de habla castellana van a tener ya un renombre en los años de 40 y 50, pero sin embargo en los años 60 y 70 llegan a su máximo apogeo y es aquí donde se produce lo que se llama como el boom hispanoamericano, donde van a resaltar las figuras de, como he mencionado anteriormente, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y por parte de México, Carlos Fuentes. Utilizar técnicas narrativas como el cosmopolitismo, el monólogo interior, realismo mágico, narración objetiva, multiplicidad de voces, transculturación narrativa, participación activa del lector, por ejemplo en La Rayuela, experimentalismo lingüístico, ruptura del orden lógico y cronológico. Conozcamos en esta oportunidad a Julio Cortázar. ¿Quién es Julio Cortázar? Bueno, este argentino ha nacido en Bruselas en agosto de 1914, como he mencionado, de padres argentinos. Julio Cortázar, a los 4 años, se muda a Buenos Aires huyendo de la Primera Guerra Mundial, la cual se dio en los años justamente de 1914. A los 6 años, sin embargo, su padre los abandona y esto marca la vida del autor. Vamos a ver que Julio Cortázar, mira aquí estamos observando la populosa ciudad donde nació, Bruselas. Vamos a ver que Julio Cortázar de niño se caracterizó por ser un poco enfermizo. Justamente esto lo obligó a pasar mucho tiempo en cama, siendo la lectura su gran compañera. Es así que a los 8 años ya comienza a escribir cuentos. Aquí visualizamos a Julio Cortázar con su hermanita.
Posteriormente, Julio Cortázar ingresa en el Instituto de Profesorado, ya que él había terminado sus estudios en una escuela normal. Esto le permitía convertirse en un maestro normal. Es así que se desempeña como maestro rural. Más tarde cursa exitosamente el primer año de Filosofía y Letras en la universidad, pero por razones económicas tiene que retirarse. En el año de 1951, que coincide, bueno, se exilia en Francia. ¿Por qué? Porque en esa época coincide el gobierno de Perón, y es que huyendo de este régimen del peronismo, se exilia él mismo, o sea, él mismo se autoexilia en Francia, donde trabaja, primero donde obtiene una beca gracias al gobierno francés, y posteriormente comienza a trabajar como traductor para la UNESCO. Vemos que luego, años más tarde, Julio Cortázar, en 1951, ya publica su primer libro de cuentos titulado Bestiario, el cual tiene una notable influencia borgiana. Toca un poco así los temas de Jorge Luis Borges, esa forma suya de escribir de situaciones filosóficas, un poco de ese tipo. En la década de 1960, Julio se convierte ya en una de las principales figuras del llamado boom hispanoamericano y comienza a disfrutar ya del reconocimiento internacional por la calidad de su narrativa. Su viaje en el año de 1962 a la Cuba de Fidel Castro va a constituir en él una experiencia decisiva y detonante. ¿Por qué? Porque va a producir en él un cambio radical de actitud que va a influir profundamente en su vida y en su obra. Desde ya él sentía cierta o sea, se podría decir que ya sentía cierta atracción hacia la política, dado que él se encuentra en una época de plenas de dictaduras en diferentes países hispanoamericanos. Entonces, al conocer a Fidel Castro, lo que hace es simplemente, ¿no?, ser un detonante para que él cambie radicalmente su actitud, que va a influir profundamente en su vida y en su obra. Es así como Julio Cortázar se convierte o pasa de ser un intelectual introvertido hacia un activista político. Tal es así que él comienza a través de su obra a participar en la política, no solo de su país, Argentina, sino de toda Latinoamérica. Es así que asiste a la toma de posesión del presidente Salvador Allende en Chile. Vamos a ver que él apoyaba el gobierno civilista de Salvador Allende. Sin embargo, años más tarde vemos que este Salvador Allende es depuesto por el dictador Pinochet. También él apoyó al movimiento sandinista en Nicaragua. Estas acciones suyas, bueno, vamos a, estas acciones suyas permiten visualizar en Julio un hombre de ideología progresista, un hombre que va a luchar contra el fascismo de la América Latina. Es así que él se convierte en un participante activo de la vida política, pero adoptando una posición izquierdista, una posición socialista. Y como parte de este compromiso, escribe numerosos artículos y libros. Por ejemplo, entre ellos destaca Dossier Chile, el libro negro, dedicado pues a la dictadura de Pinochet. Tenemos también, en ese libro negro habla, no critica todos los excesos de este régimen, de este general chileno Pinochet. También escribió Nicaragua tan violentamente dulce, dando testimonio de esa lucha sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza, en la cual él también participó. Y en esta obra, Nicaragua tan violentamente dulce, se incluye el cuento Apocalipsis en Solentiname y el poema Noticias para Viajeros. Julio Cortázar era amante de la música, especialmente del jazz, de esa música suave, esa música del jazz, que frecuentemente aparece en sus obras. Él afirmaba que mientras él escribía también escuchaba música. Bueno, ya que afirmaba que su actitud en el momento de escribir también, mira, de escribir sus cuentos era parecida a la de un músico en el momento de improvisar. 3 años antes de fallecer, Julio Cortázar adopta la nacionalidad francesa, aunque sin renunciar a la Argentina. Y es que él fallece en el año de 1984 en la ciudad de París, que consideraba su segundo hogar, a causa de la leucemia que lo aquejaba. ¿Cuáles fueron las principales obras de Julio Cortázar? Como he mencionado, es importante su primer libro,
Bestiario, que constituye su primer libro de cuentos donde se ve la influencia borgiana. En 1960 escribe Los Premios, que constituye su primera novela. Tenemos en el 62 Historia de Cronopios y de Famas. Tenemos también en 1973 La Rayuela. Algunos críticos indican que el origen de la literatura o del boom hispanoamericano corresponde a la publicación de La Rayuela. Otros afirman que corresponde a la publicación de La Ciudad y los Perros, o cuando el premio es otorgado a Mario Vargas Llosa, ¿no? Por la publicación de La Editorial y los Perros. Otro de las principales obras de Julio Cortázar es Todos los fuegos, el fuego. Tenemos también La vuelta al día en 80 mundos. Mira cómo él juega con las palabras. No, ya no es la vuelta al mundo en 80 días, sino la vuelta al día en 80 mundos. Después tenemos en el año de 1968 que escribió 62 modelos para armar, así es el nombre, 62 modelos para armar, donde nos da instrucciones de cómo poder leer la rayuela. Tenemos en el 83 que escribió Nicaragua tan violentamente dulce. En 1985 escribió Salvo el crepúsculo, que constituye o que es un popurrí de poemas suyos. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos mencionado. Hemos visto que sus obras destacadas son Presencia, Los Reyes, Bestiario, Historia de Cronopios y de Famas, Rayuela, El Perseguidor y otros cuentos, Modelo para Amar, La Isla, Mediodía y otros relatos, Territorios, Salvo el crepúsculo. En esta infografía podemos visualizar a un Cortázar alto, y es que era así. Julio Cortázar fue bastante alto, medía más de 1,90 m. Veamos que el 12 de febrero se publican 3 décadas de la partida de este cuentista. Bueno, ¿cuáles fueron las fechas claves de su vida, en toda su vida? Vamos a ver que una fecha clave fue el 26 de agosto de 1914, donde nace en la Embajada de Argentina, que se ubica en Bélgica. Se gradúa como maestro y profesor normal de letras en los años de 1932 al 35. Vemos que en 1938 edita su primer poemario, Presencia, bajo el seudónimo de Julio Denis. En 1951, en París trabaja de traductor de inglés y francés en la UNESCO. En el 63 aparece su mayor éxito, que es La Rayuela, o simplemente Rayuela. En 1970 viaja a Chile y se solidariza con el presidente Salvador Allende. En el 76 viaja a Nicaragua, donde se solidariza con el movimiento sandinista. Este es un viaje clandestino plagado de peripecias. En el 81 toma la nacionalidad francesa y sufre una hemorragia gástrica, pero salva de milagro, ¿no? Se salva de milagro su vida. En el 12 de octubre del 1984, lastimosamente fallece a causa de una leucemia. Eh, Datos curiosos de Julio Cortázar es que comenzó a escribir a los 8 años, que era fanático del boxeo y del jazz, y estaba en contra de la solemnidad, y al escribir las cartas erratas en los libros, porque él decía, no, si uno ya lo ha escrito, pues ya lo ha escrito, ¿no? Bueno, jugaba con las historias y poemas para que el lector hiciera combinaciones con el tiempo y el espacio. Vamos a hablar antes que todo, te voy a contar de la rayuela, pero antes que todo vamos a hablar de las características de sus obras. ¿Cuáles fueron las características de sus obras? Bueno, vamos a ver que Cortázar se inicia primero como cuentista, siguiendo la tradición fantástica de Jorge Luis Borges, pero sus relatos tenían una característica propia. ¿Y cuál es esa característica propia que lo diferencia de Borges? Es que los personajes de Cortázar son gente común de la clase media urbana, pero que sin embargo poco a poco se ven inmersos en situaciones fuera de lo normal. Aquí está presente lo que es el realismo mágico, pero a través de personajes verdaderos, de gente común, mientras que en Borges hemos visto que en la mayoría de sus cuentos están presentes personajes mitológicos. Y acá a ver, vamos a observar también cuáles fueron sus principales obras. Bueno, aquí tienes algunas de las principales, ya hemos mencionado anteriormente, pero aquí también puedes observar que son, queremos Santa Glenda, el final del juego. Dentro de lo que es el final del juego, podemos encontrar el cuento La noche boca arriba.
Tenemos también Historia de Cronopios y de Famas, que es un libro muy interesante, muy bonito, el cual vamos a describir un poquito. En este libro, que es un libro de cuentos, Historia de Cronopios y de Famas, se reúnen relatos breves cuyos protagonistas son los cronopios, los famas y también las esperanzas. Cortázar no hace una descripción física de los cronopios, pero se refiere a ellos como seres verdes y húmedos. Estos cronopios tienen una personalidad idealista, desordenada, sensible y excéntrica. En cambio, los famas son rígidos, organizados e inflexibles en sus opiniones. En este libro básicamente como que habla de un tipo especial de seres humanos, ¿no? De alguna forma los que somos idealistas, desordenados, sensibles y bastante excéntricos, vendríamos a pertenecer al grupo de los cronopios, mientras que los que somos un poco más rígidos, organizados y que somos muy inflexibles en nuestras opiniones hasta que no los cambiamos, vendríamos a ser las famas. En esta oportunidad ahora vamos a hablar de la rayuela. ¿Y qué es la rayuela? La rayuela, mira, ya sabemos que es un juego que tiene esa forma, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, quizás ahora ustedes que lo son, cuando juegan a la rayuela, pues dibujan, ¿no? En el piso, con una tiza, con una piedra en algunos casos, y aquí nos encontramos en la tierra y tenemos que llegar al cielo, o sea, tenemos que pasar por el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar al cielo. Quien llega al cielo es quien gana. Entonces, este nombre de la rayuela, de alguna forma, tiene mucho que ver el hecho de llegar al cielo. El cielo para Cortázar, filosóficamente hablando, pues es llegar a una plenitud, a llegar a la plenitud del personaje. A ver, vamos a hablar un poquito o de qué exactamente, ¿no? Trata esta novela de la rayuela. Esta novela fue escrita en París y publicada por primera vez en España el 3 de octubre de 1963. Constituye una de las obras centrales del llamado boom latinoamericano, y es que se trata de una narración introspectiva, o sea, una mirada al interior en monólogo interior, que narra la historia de Horacio Oliveira, que es su protagonista, de un modo tal que va a jugar con la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. A esta obra suele llamársela antinovela, pero Julio Cortázar decía que él prefería llamarla contranovela, ya que era una novela, pero de diferentes formas. Antinovela es lo opuesto a la novela, pero sin embargo Cortázar decía, no, es más una contranovela, porque es una novela que va a tener diferentes formas de ser leída, de ser comprendida. Bueno, a grandes rasgos te voy a contar más o menos de qué trata esta rayuela. A la rayuela, esta novela, llamada también contranovela, la podemos dividir en tres partes, del lado de allá, del lado de acá y de otros lados. Vamos a ver que en el lado de allá nos va a contar la historia del protagonista Horacio Olivera, que se encuentra en París. Horacio Olivera ha formado, junto con algunos amigos suyos, el denominado Club de la Serpiente, donde todos comienzan a hablar de Morelli. ¿Y quién es Morelli? Morelli es un escritor ficticio al cual todos admiran, todos los integrantes del Club de la Serpiente admiran a Morelli y también les gusta el jazz. El jazz. Vamos a ver que en el grupo de la serpiente también está presente una mujer de nombre Lucía, que es más conocida como la maga. Y la maga está enamorada de Horacio Olivera, vive con él. La maga tiene un niño que se llama Rocamadour, un niño que no vive con ellos. Ella paga a una institutriz para que se lo cuide. Pero sin embargo, Rocamadour está enfermita, entonces la maga decide llevárselo a vivir con ella y Horacio. Horacio se siente un poco molesto, o sea, él no desea vivir con la maga y su bebé. Es por eso de que se aleja, o sea, ese día, esa noche, deja a la maga en el lugar donde vivían, en la pequeña habitación, y Horacio va deambulando por el palacio. Ellas han tenido una pelea ese día. Ellos han peleado porque justamente, ¿no? A Horacio no le agrada esto de estar viviendo con el bebé. Y entonces la maga, que está muy enamorada de él, pues ve en él una actitud distante. Bueno, Horacio va a un teatro donde observa que hay una mujer que
verdaderamente no tocaba muy bien, estaba ofreciendo un concierto y no tocaba muy bien, pero sin embargo observa Horacio con pena cómo la gente la abuchea y poco a poco se van dejando. Al final Horacio se queda, es el último de los espectadores y le aplaude a la mujer. La mujer pues comienza a llorar por el rotundo fracaso que ha tenido y sin embargo entabla una conversación con Horacio y se van caminando. En eso la mujer pues le dice, ¿no? Que se encuentra en problemas, que no tiene dónde ir. Y Horacio, tratando de ayudarla, le dice, no, yo te puedo pagar un hotel, un cuarto de hotel de aquí cerca, pero la mujer la boquetea pensando que se estaba sobrepasando con ella. Finalmente, Horacio regresa al cuarto que comparte con la maga. Ahí observa que la maga está conversando al volver, encuentra a la maga conversando con un viejo pretendiente suyo. Horacio se imagina lo peor, o sea, se imagina que la maga lo ha engañado y bueno, entra pues en mala gana y, y está conversando con con este viejo pretendiente de la maga, y en eso se percata que el niño, Rocamadour, ha muerto, que está pues ahí, que no se mueve. Entonces, ellos no dicen nada, pero la maga al darse cuenta comienza pues a llorar, a sentirse muy mal porque Rocamadour ha muerto. Y ella pues busca consuelo en Oliveira, pero sin embargo Oliveira no se lo brinda. Incluso Oliveira desaparece, o sea, deja a la maga con su dolor y escapa, o sea, sale de escena. La maga se queda con todos los amigos que pertenecen al Club de la Serpiente, los cuales lo ayudan pues a realizar ese pelio de bebé. Sin embargo, vamos a observar que cuando Horacio Oliveira desaparece, y regresa nuevamente al lugar, después de algunos días, regresa otra vez al cuarto que compartía con la maga, ya no la halla, la maga ha desaparecido. En ese cuarto se encuentra el viejo pretendiente que había dejado antes de que Rocamadour muera. Y aquí pues Oliveira tiene una crisis existencial, ¿no? O sea, comienza él mismo a decir, ¿no? A un poco culpar por lo que ha pasado con la maga y comienza a deambular aquí por el río, por el puente, se pone a tomar con una mujer, con una mendiga. Bueno, básicamente estas son las acciones principales que ocurren en el lado de allá. Luego en el lado de acá, vamos a ver que es una segunda parte donde vemos que Horacio Oliveira, tras ser regresa, va en busca de la maga. La maga era de Uruguay, de Montevideo, y él era un argentino. Entonces Horacio decide viajar, buscarla en Montevideo, pero sin embargo, en Montevideo no la halla, no la encuentra, y es así que decide volver a Buenos Aires. En Buenos Aires se encuentra con un amigo suyo, que se llama Traveler, y con su esposa Talita. Entonces ellos, Horacio conversa con ellos y de alguna forma se queda viviendo cerca de ellos. Y la vida pues aquí toma giros inesperados porque Horacio Oliveira es ayudado por Traveler, quien por insistencia de Talita, su esposa, lo llevan a trabajar al circo en el cual Traveler y Talita ya lo hacían. Entonces Horacio Oliveira comienza a trabajar con ellos, sí, pero sin embargo Horacio ve en Talita a la maga. Constantemente pues confunde Talita con la maga y Talita y siente pues una atracción hacia ella e incluso piensa que Talita le corresponde, pero sin embargo no sucede así. Vamos a observar que aquí vamos a ver que posteriormente en el lugar donde trabaja, en este circo, se va a convertir, porque ya no hay buenas ganancias, el dueño del circo vende el circo y compra una clínica psiquiátrica. Y comienzan a trabajar en esta clínica psiquiátrica Horacio, Traveler y Talita. Talita se convierte en una farmacéutica y Traveler y Horacio son los vigilantes, trabajan como auxiliares en esta clínica psiquiátrica. Ahora, algo muy interesante que sucede en esta parte del lado de acá es de que Horacio Oliveira vivía en el mismo piso de un edificio contiguo que Traveler y Talita. Ambos vivían, mira, los edificios de ambos estaban
frente a frente y lo único que los separaba, incluso vivían en el mismo piso, entonces lo único que los separaba pues era el espacio entre las calles. Es así de que a Horacio Oliveira se le ocurre la idea de construir un puente. Aquí Horacio Oliveira ya presenta, ya evidencia ciertos trastornos mentales. Es así que concibe la idea de construir un puente entre las dos ventanas y comienza pues ahí a clavar, ¿no? Hacia su dichoso puente. Y sin embargo, pues Talita, pues ella dice, no, a mí no se me ocurre pasar por ese puente. Horacio, después de tanto, se le insinúa a Talita, la intenta besar y es rechazado por Talita. Entonces Traveler ya se estaba percatando de que Horacio estaba sintiendo una atracción por Talita, pero Traveler confía en su esposa. Incluso Talita le cuenta lo que Horacio pretende hacer con ella. Es entonces que Horacio siente miedo, comienza a sentir que lo van a matar, en especial Traveler, que Horacio comienza pues a esconderse por todos lados. Aquí es donde termina y aquí, perdón, y como siente esa obsesión Horacio de que alguien lo quiere matar, él termina pues paranoico en su habitación y en una de esas le da una crisis que él lo lleva a tomar la decisión de suicidarse. Y frente a esto, es salvado justamente por Horacio, por Traveler, perdón, quien lo encuentra pronto a lanzarse pues de su ventana. Entonces Horacio de esta forma es llevada al hospital. Y aquí termina esta parte del lado de acá. En la otra parte, que es de otros lados, así podemos denominarla, a esta tercera parte, el mismo autor, Julio Cortázar, lo llama los capítulos prescindibles. Y aquí pues el narrador nos va a presentar una profundización de la historia y datos que nos van a poder comprender mejor el relato. Aquí nos va a dar una serie de hechos, de fechas, conversaciones, etcétera. Pero básicamente en esta parte de otros lados nos va a contar el desenlace del intento de suicidio de Oliveira, cómo es que ha terminado este, este desenlace, ¿no? Vamos a ver que en esta parte se nos cuenta que Oliveira es ingresado al hospital psiquiátrico donde él trabajaba y vamos a ver que cuando una vez recupere la razón es despedido de esta clínica psiquiátrica. También se puede decir que en esta parte de otros lados es el corazón mismo de la novela de La Rayuela, donde todo adquiere sentido. Aquí pues se puede observar que en La Rayuela pues los protagonistas, los personajes quieren llegar a su cielo, quieren alcanzar pues esa meta, ¿no? Este, como que pasar todas las dificultades para poder llegar a comprender, a sanarse ellos mismos de todas las actitudes negativas que han hecho. Y aquí hay una serie de cosas que van encajando. Por ejemplo, en la primera parte, Horacio Oliveira había sido un testigo presencial de un accidente de un viejecito que habían arrollado. Y en esa parte descubre que ese viejecito no era otro que Morelli, el escritor al que tanto admiraban él y sus amigos del Club de la Serpiente. Y bien, básicamente de eso trata La Rayuela. Espero que te haya gustado. Esto sería todo. Ya nos vemos. Gracias por tu atención.